Cordial saludo para todos. En tiempos recientes, la educación a distancia se ha consolidado como una opción esencial para muchos estudiantes. A pesar de sus desafíos, es crucial entender la relación entre personalidad y hábitos de estudio, en particular en psicología. Hoy presentamos la investigación Características de la personalidad y hábitos de estudio en estudiantes de psicología en modalidad distancia, una colaboración entre Lina María Gallego Ramírez, Luis Marcela Rincón Barreto y Paul Javier Bedoya Pastrana. La toma de decisiones desde una perspectiva cognitiva y comportamental es un proceso multifactorial que determina significativamente las trayectorias individuales. Este proceso se configura a través de interacciones complejas entre variables endógenas y exógenas. En el contexto académico, la selección de una disciplina o carrera profesional es una manifestación crítica de dicho proceso. Esta elección, lejos de ser trivial, está saturada de influencias derivadas de factores sociodemográficos como el género, la clase social, así como de componentes intrínsecos relacionados con los rasgos de personalidad. Dentro del panorama académico se han identificado desviaciones en las tasas de matrículas que parecen estar moduladas por estas variables. Es crucial, por lo tanto, diseccionar y comprender los aspectos subyacentes detrás de estas tendencias. Con este propósito, nuestro foco se dirige hacia un subconjunto específico de la población estudiantil, aquellos que persiguen estudios en psicología bajo una modalidad a distancia. Por lo tanto, explorar cómo los estudiantes en este contexto, particularmente en un campo tan centrado en la introspección como la psicología, navegan su experiencia académica y se convierten en un objeto de estudio primordial. En particular, estamos interesados en discernir cómo las características individuales modulan los hábitos de estudio y, en última instancia, afectan el rendimiento académico y el bienestar. Con los objetivos, vamos a hablar un poco acerca del objetivo general. Nuestro propósito central fue identificar y analizar cómo ciertos rasgos de personalidad influyen en los hábitos de estudio de estudiantes de psicología en modalidad distancia. Además, nos enfocamos en comprender cómo estas características individuales y hábitos se entrelazan y afectan su rendimiento académico y bienestar general. No nos detuvimos en una mera descripción. En su lugar, profundizamos en las dinámicas subyacentes y las interacciones entre estos elementos. Miramos los factores de personalidad y su rol en hábitos de estudio. Con el entendimiento de que los rasgos de personalidad actúan como influencias determinantes en nuestras acciones, lo que buscamos fue identificar cuáles de estos rasgos mostraban una correlación notable con hábitos de estudios específicos. También abordamos lo que era la interacción entre hábitos, rasgos y rendimiento bienestar. Una vez que tuvimos una comprensión clara de los hábitos de estudio y los rasgos de personalidad como entidades individuales, abordamos la tarea de entender cómo interactuaban entre sí y cómo esta interacción se manifestaba en el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes. En metodología iniciamos nuestra investigación adoptando un enfoque cualitativo centrado en una revisión bibliográfica sistemática. El objetivo principal de esta metodología fue revisar toda esa información existente, investigaciones y extraer conclusiones basadas en la acumulación de hallazgos previos. Realizamos búsquedas en diferentes bases de datos como ERIC, PubMed, Google Scholar, Scopus. Y nuestro criterio temporal fue específico. Seleccionamos estudios publicados entre 2013 y 2023 para garantizar relevancia y actualidad. Establecimos algunos criterios de inclusión y exclusión, donde en los criterios de inclusión centrarnos explícitamente en rasgos de personalidad y hábitos de estudio, particularmente en estudiantes universitarios de psicología en modalidad a distancia. Y como criterios de exclusión, investigaciones que no tuvieran nada que ver o no se centraran en la educación superior. Entonces acá se realizó pues como ambos criterios que nos permitieron poder dimensionar un poco más nuestra investigación.
y luego examinamos lo que fueron los títulos y resúmenes para luego realizar una revisión a texto completo de los estudios preseleccionados. La distribución de rasgos de personalidad en la literatura revisada, encontramos que a través de esta revisión sobre estudiantes de psicología en modalidad a distancia, habían unas tendencias consistentes en relación con la distribución de rasgos de personalidad. Los estudios revisados sugieren que la meticulosidad es a menudo el rasgo más destacado, con aproximadamente el 35% de los estudiantes en esta modalidad identificándose con él. La apertura a nuevas experiencias sigue siendo relevante para alrededor del 28% de los estudiantes. La extroversión se encontró en un 22% de los estudiantes según las fuentes revisadas, y en contraste el neuroticismo y la amabilidad parecen ser menos prevalentes, con porcentajes cercanos al 10 y 5% respectivamente. En cuanto a la correlación entre rasgos de personalidad y hábitos de estudio, los estudiantes con altos niveles de meticulosidad tendieron a tener hábitos de estudio más estructurados, dedicando un promedio de 20 horas a la semana a sus estudios. Por otro lado, aquellos con alta apertura a nuevas experiencias mostraron una tendencia a explorar diversos recursos en línea y técnicas de estudio alternativas. En relación al impacto de la personalidad en el rendimiento académico, aquellos estudiantes que exhibieron altos niveles de extroversión reportaron sentirse más desafiados en la modalidad de distancia, posiblemente debido a la falta de interacción social. Sin embargo, curiosamente, su rendimiento académico no se vio significativamente afectado. En cambio, los estudiantes con alto neuroticismo mostraron una correlación negativa con el rendimiento académico, sugiriendo que la ansiedad y el estrés podrían estar afectando su capacidad de estudio. En cuanto al bienestar en el contexto de la educación a distancia, fue positivo, ¿sí? Con un 70% de los estudiantes expresando satisfacción con su experiencia de educación a distancia. Sin embargo, hubo indicaciones claras de que aquellos con rasgos de personalidad, como es el neuroticismo, enfrentaron mayores desafíos emocionales y académicos. Completar nuestro estudio de analizar exhaustivamente los datos recopilados, llegamos a varias conclusiones. Una de las principales revelaciones de nuestro estudio fue el grado intrínseco de interconexión entre los rasgos de personalidad y los hábitos de estudio. Determinados rasgos como la meticulosidad o la apertura a nuevas experiencias mostraron correlaciones significativas con patrones de estudios específicos. Y esto reafirmó la premisa de que la personalidad no solo moldea nuestras interacciones sociales, sino también la manera en que abordamos y procesamos la información académica. Los estudiantes de psicología en modalidad a distancia enfrentan también desafíos distintivos, tales como el aislamiento y la necesidad de autogestión. Sin embargo, nuestros hallazgos sugieren que, dependiendo de su perfil de personalidad, algunos estudiantes estaban notablemente equipados para superar e incluso prosperar dentro de estos desafíos. El impacto en la interacción entre rasgos de personalidad y hábitos de estudio en el bienestar emocional de los estudiantes también fue palpable, aunque muchos estudiantes reportaron una experiencia positiva en general. Identificamos también subgrupos específicos en función de sus rasgos de personalidad que estaban un poco más predispuestos a enfrentar desafíos emocionales y académicos en un entorno de aprendizaje a distancia. Nuestro estudio resaltó la necesidad de personalizar estrategias de aprendizaje y ofrecer apoyos específicos basados en el perfil de personalidad del estudiante. Y al entender las fortalezas y vulnerabilidades asociadas con ciertos rasgos, las instituciones académicas están en una posición privilegiada para diseñar intervenciones y apoyos que maximicen el rendimiento académico y el bienestar de sus estudiantes. En conclusión, esta investigación ha arrojado luz sobre la compleja relación entre personalidad, hábitos de estudio, rendimiento académico y bienestar en estudiantes de psicología en modalidad
distancia. Nuestras referencias relacionadas a algunos textos que tuvimos en cuenta en nuestra investigación